Pietro e Paolo, due apostoli innamorati del Signore. Pedro y Pablo, dos apóstoles enamorados del Señor, dos columnas de la fe de la Iglesia. Y mientras contemplamos sus vidas, el Evangelio de hoy nos presenta la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Chi dite che io sia? ¿Quién dicen que soy Questa è la yo? domanda fondamentale, la più importante. Esta es la pregunta fundamental, la más importante. ¿Quién es Jesús para mí? Chi è Gesù nella ¿Quién mia es vita? Jesús en mi vida? Vediamo come hanno risposto a questo interrogativo i due apostoli. Veamos cómo respondieron a esta pregunta los dos La risposta di apóstoles. Pietro si potrebbe La respuesta de sintetizzare in una Pedro parola: podría resumirse en una palabra: seguimiento. Pietro ha vissuto Pedro nella vivió en el sequela del seguimiento del Señor. Quando quel giorno a Cesarea di Filippo Gesù interrogò i discepoli. Cuando Jesús interrogó a los discípulos aquel día en Cesarea de Filipo, Pedro respondió con una hermosa profesión de fe: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Una respuesta impecable, precisa, puntual. Potremmo dire una perfetta risposta da Podríamos decir una perfecta respuesta de catecismo. Pero esa respuesta es fruto de un camino. Solo dopo aver vissuto la fascinante avventura di seguire il Signore, Solo después de haber vivido la fascinante aventura de seguir al Señor, después de haber caminado con Él y en pos de Él durante tanto tiempo, Pedro llega a esa madurez espiritual que lo lleva por gracia a una profesión de fe tan lúcida. Lo stesso evangelista Matteo infatti ci racconta que tutto era iniziato. De hecho, el mismo evangelista Mateo nos cuenta que todo empezó un día en que, a orillas del mar de Galilea, Jesús pasó por allí y lo llamó, junto a su hermano Andrés, e inmediatamente ellos dejaron las redes y lo siguieron. Ha lasciato tutto Pietro per mettersi alla sequela del Pedro lo dejó todo para seguir al Señor. Y el Evangelio subraya que lo hizo inmediatamente. Pedro no le dijo a Jesús que se lo pensaría. No hizo cálculos para ver si le convenía. Non accampò alibi per rimandare No puso excusas para demorar la decisión, sino que dejó las redes y lo siguió, senza chiedere sin pedir de antemano ninguna seguridad. avrebbe scoperto tutto di giorno in giorni nella sequela. Todo lo iría descubriendo día a día al seguir a Jesús y caminar tras Él. E non a caso le Y no es casualidad que las últimas palabras que Jesús le dirige en los evangelios sean: tú sígueme. Es el seguimiento. Pietro dunque ci dice che Pedro, por tanto, nos dice que a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No basta responder con una fórmula doctrinal impecable, ni siquiera con una idea que nos hayamos construido de una vez por todas. No. è mettendosi alla sequela del Signore che impariamo Es siguiendo al Señor como aprendemos a conocerlo cada día. e diventando suoi discepoli e accogliendo la sua parola. Es haciéndonos sus discípulos y acogiendo su palabra, la manera en que nos convertimos en sus amigos y experimentamos su amor transformador. Anche per noi risuona quel subito. Se possiamo rimandare tante Ese cose nella vita, inmediatamente resuena también para nosotros. Si podemos posponer tantas cosas en la vida, el seguimiento de Jesús es inaplazable. Ahí no podemos dudar, no podemos poner excusas. Y cuidado, porque algunas excusas se disfrazan de espiritualidad, como cuando decimos: no soy digno, no soy capaz, ¿qué puedo hacer yo? Questa è un'astuzia del diavolo che ci ruba la fiducia. Esto es un truco del demonio que nos roba la confianza en la gracia de Dios, haciéndonos creer que todo depende de nuestras capacidades. Distaccarci dalle nostre sicurezze, Despojarnos de nuestras seguridades terrenales inmediatamente y seguir a Jesús cada día. Esta es la encomienda que Pedro nos confía hoy, invitándonos a ser iglesia en seguimiento. Chiesa che desidera essere discepola. Una iglesia que desea ser discípula del Señor y humilde servidora del Evangelio. Solo así podrá dialogar con todos y convertirse en lugar de acompañamiento, cercanía y esperanza para las mujeres y los hombres de nuestro tiempo. Solo così anche chi è più lontano e spesso Solo así incluso aquellos que están más alejados y a menudo nos miran con desconfianza o indiferencia podrán finalmente reconocer
Con el Papa Benedicto, la Iglesia es el lugar del encuentro con el Hijo de Dios vivo. Y así es el lugar del encuentro entre nosotros. Adesso veniamo all'Apostolo delle genti. Se la risposta di Pietro Y llegamos al apóstol de los gentiles, y la respuesta de Pedro consistió en el seguimiento, la de Pablo fue el anuncio del Evangelio. anche per lui tutto iniziò per grazia. También para él todo comenzó por gracia con la iniciativa del Señor. En el camino de Damasco, mientras llevaba a cabo con feroz determinación la persecución de los cristianos, atrincherado en sus convicciones religiosas, Jesús resucitado le salió al encuentro y lo dejó ciego con su luz. O mejor dicho, gracias a esa luz, Saulo le dio cuenta de lo ciego que estaba, encerrado en el orgullo de su rígida observancia. Descubrió en Jesús el cumplimiento del misterio de la salvación. Rispetto alla sublimità della conoscenza di Cristo, de ora in poi considera tutto Comparado con la sublimidad del conocimiento de Cristo, considera en adelante como desperdicio todas sus certezas humanas y religiosas. Así Pablo dedica su vida a recorrer tierra y mar, ciudades y aldeas, sin importarle sufrir penurias y persecuciones, con tal de anunciar a Jesucristo. Guardando la sua storia, sembra quasi che più egli annuncia il Vangelo, Viendo su historia, parece que cuanto más anuncia el Evangelio, más conoce a Jesús. El anuncio de la palabra a los demás también le permite penetrar en las profundidades del misterio de Dios. lui, Paolo, che scrisse guai a me se non Pablo, que escribió, «Ay de mí si no predicar el Evangelio», es el mismo que confiesa, «Para mí la vida es Cristo». Paolo dunque ci dice che alla domanda chi è Gesù per me non si Pablo entonces nos dice que a la pregunta ¿quién es Jesús para mí? No se responde con una religiosidad intimista que nos deja indiferentes ante la inquietud de llevar el Evangelio a los demás. L'Apostolo ci insegna che cresciamo nella fede e nella El apóstol nos enseña que crecemos en la fe y en el conocimiento del misterio de Cristo cuanto más somos sus heraldos y testigos. Esto sucede siempre cuando evangelizamos. Somos evangelizados. Questa è un'esperienza di tutti i giorni. Esta es una experiencia de todos los días. Cuando evangelizamos, quedamos evangelizados. Diamo agli altri torna a noi, perché nella misura La palabra que llevamos a los demás vuelve a nosotros porque en la medida en que damos recibimos mucho más. Esto también es necesario para la iglesia de hoy. mettere l'annuncio Poner el anuncio en el centro. in una chiesa che non si stanca di ripetersi. Ser una iglesia que no se cansa de repetir, para mí la vida es Cristo. Y ay de mí si no predico el Una Evangelio. chiesa che ha bisogno di annunciare come dello Una iglesia que necesita el anuncio como el oxígeno para respirar, que no puede vivir sin transmitir el abrazo del amor de Dios y la alegría del Evangelio. Fratelli e sorelle, festeggiamo Pietro e Paolo. Essi hanno risposto Hermanos y hermanas, celebramos a Pedro y a Pablo. Ellos respondieron a la pregunta fundamental de la vida. ¿Quién es Jesús para mí? vivendo la sequela e annunciando Viviendo el seguimiento y anunciando el Evangelio. Es hermoso si crecemos como iglesia del seguimiento, como iglesia humilde, que nunca da por sentado la búsqueda del Señor. È bello se diventiamo una chiesa al tempo stesso Es hermoso si nos convertimos en una iglesia en salida, que no encuentra su alegría en las cosas del mundo, sino en anunciar el Evangelio al mundo para sembrar la pregunta sobre Dios en el corazón de las personas. ovunque con umiltà e gioia il Signore Gesù. Llevar al Señor Jesús a todas partes con humildad y alegría, en nuestra ciudad de Roma, en nuestras familias, en las relaciones y en los barrios, en la sociedad civil, en la iglesia, en la política, en el mundo entero, especialmente allí donde anidan la pobreza, la degradación y la marginación. E oggi, mentre alcuni nostri fratelli arcivescovi Y hoy, en el momento en que algunos de nuestros hermanos arzobispos reciben el palio signo de comunión con la Iglesia de Roma, quisiera decirles, sean apóstoles como Pedro y Pablo, siate discepoli nella sequela, sean discípulos en el seguimiento y apóstoles en el anuncio. bellezza del Vangelo. Lleven la belleza del Evangelio a todas partes, junto con todo el pueblo de Dios. E infine desidero rivolgere il mio Y por último quisiera dirigir un afectuoso saludo alla
alla delegazione del Patriarcato Ecumenico, qui a la delegación del Patriarcado Ecuménico, enviada hasta aquí de parte de mi querido hermano Su Santidad Bartolomé. Gracias por su presencia. andiamo avanti insieme, andiamo avanti insieme. Avancemos juntos en el seguimiento y en el anuncio de la palabra, creciendo en fraternidad. Pietro e Paolo ci accompagnino e intercedano per tutti noi. Que Pedro y Pablo nos acompañen e intercedan por nosotros.